3 de noviembre en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Los vinófilos estamos hoy aquí, Luis, Agustín y yo. Estamos hoy aquí porque saben que nos han convocado para el premio de la mejor tienda de vinos online de España y con lo cual hemos aprovechado para estar aquí juntos y compartir unas vivencias. Así que también, aprovechando que tengo a Agustín al lado, me encantaría tocar un tema sobre lo que es la filoxera y esto que todos oímos hablar, algunos saben más o menos, pero él tiene información de primera mano, así que te la quiero extraer y contarnos qué es la filoxera, qué ha pasado, qué está pasando con la filoxera en Canarias ahora mismo. Bueno, pues para resumirlo rápidamente, digamos que la filoxera es un insecto que tiene una fase aérea y una fase en tierra. La fase aérea se demuestra con una especie de verrugas en vez de la hoja, y la más peligrosa es la que se desarrolla en la radicular, que es que produce una especie de picadas pequeñitas en las raíces. Eso provoca una especie de agalla y hace que la planta no pueda alimentarse y termina muriendo. Hasta ahora decíamos que Canarias era viñedo prefiloxérico. Yo creo que lo podemos seguir diciendo, que no... Un inciso sobre eso, desde que ataca hasta que la planta, digamos, no tiene vida o ya deja de producir, ¿eso cuánto se establece ese periodo más o menos? No es inminente, y evidentemente en las plantas que hemos encontrado en Canarias, que están muy localizadas básicamente en la zona de Tacoronte-Acentejo y alguna planta aislada en viñedos, sobre todo abandonados, en viñedos abandonados y plantas aisladas, solamente se ha encontrado en la fase aérea. Se llevó un control tremendo. De hecho, estamos ya empezando a trabajar con una mesa sectorial para que, apoyados por viveros y por técnicos de Península, empecemos a desarrollar todo un proyecto de saneamiento vegetal por un lado, porque sería súper interesante si realmente se desarrollara, conservar nuestra identidad varietal y no recurrir a variedades, digamos, clonadas y perder la identidad canaria. Que diríamos que es lo más importante. Es lo más importante. Y sobre todo elegir también qué tipo de portigertos se daría bien en nuestros diferentes tipos de suelo, diferentes cotas, con diferentes variedades, y eso es súper importante. Eso lleva un trabajo pues de varios años. Por un lado necesitaríamos sí o sí, con filoxera o sin filoxera, hacer el saneamiento vegetal, que ya es un proyecto que llevamos trabajando desde hace varios años, desde la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias junto con Cultesa, pero por otro lado aprovechar la investigación para ver qué afinidad con estos varietales y que se adapten bien a nuestros suelos serían los patrones americanos que necesitaríamos. ¿Y qué teorías se barajan de por qué después de un siglo y pico que aparece en Europa y no aparece en Canarias, aparece en Canarias? ¿Cuáles son las teorías que se barajan? ¿Por qué aparece? Es verdad que compartimos este mensaje con muchos técnicos y todo el mundo habla del suelo volcánico, del pH del suelo volcánico, y bueno, por ahí hay una esperanza también, ¿no? Porque no creo que nunca hubiera entrado y que fuera justo ahora, de hace un par de meses para acá, que se desarrollara. Entonces yo pienso que, bueno, quiero pensar en positivo y que probablemente, aunque nos sirva para aprender y a lo mejor sería interesante valorar nuevas plantaciones con pie americano, esperemos que quede en un susto y que seamos capaces de controlarlo. Bien. Joder, porque, y desarrollo un poco más esta idea porque es súper interesante. Creo que el tema para la gente también es, a la misma vez que se habla del pie y del portainjerto y de todo esto, entiendo que también habrá gente aferrada a no vamos a perder lo único que realmente teníamos y que llevábamos defendiendo en todas las charlas y en todas las ponencias y en toda la historia. No vamos a tirarnos a la piscina ahora tan rápidamente, habrá que ser muy cautos, ¿no? Tenemos que pensar que ya no es solo que la filoxera acabe con la riqueza multivarietal, sino que acaba también con viñedo muy antiguo, con viñedo muy diverso y con sistemas de conducción únicos en el mundo, que también es súper importante. Claro. Entonces ya no es solo una replantación al uso pura y dura, sino que también tenemos que tener en cuenta ese patrimonio cultural, vitivinícola y, bueno, al final muy importante para Canarias, ¿no? Claro, porque es que me llama la atención, pensándolo un poco en profundidad, que nadie había previsto que esto algún día podía pasar, nadie había seleccionado variedades, ¿no?, a nivel más alto, para crear una especie de banco de tesoro, ¿no? Es decir, o si eso se había previsto, alguien había pensado, oiga, guardemos porque algún día... En teoría es algo que la administración se tenía que haber preocupado, evidentemente, ¿no? Y tener esa colección de varietales saneadas para el futuro. Es verdad que... Un banco genético ahí, por si acaso que pasara algo, ¿no? Y que el problema es que como el problema no lo teníamos encima, pues tampoco
se había tomado en serio, ¿no? Y se habían tomado cartas en el asunto como para poder trabajarlo. Por eso digo que suceda lo que suceda, sí que sería interesante ya tener claro cuáles serían los patrones americanos, cuáles serían las variedades que tenemos que seguir protegiendo con esa diversidad en nuestra riqueza, ¿no?, que tenemos varietal. Joder, claro. Es que sin eso perdemos gran parte de nuestro discurso. Totalmente. Y entonces ya nuestro discurso, ¿en qué queda? Ya perderíamos mucha fuerza, ¿no? Lógicamente habrían ventajas a nivel productividad, a nivel etcétera, pero perderíamos valor, ¿no? Totalmente. Valor económico de aquello que defendíamos que era escasez, exclusividad, originalidad, historia, tradición. Claro, de hecho, el primer proyecto que planteamos desde la Asociación de Viticultores partía por el saneamiento vegetal, no pensando en el patrón americano, sino pensando en conseguir una producción razonable para un viñedo que está muy envejecido y en muchos casos pues muy contaminado, ¿no? Claro, O sea, con otro tipo de enfermedades, otro tipo de virus. sobre todo virus, enfermedades de madera y bueno, al final es un viñedo que con el cambio climático también pues no termina de adaptarse y vemos que la sequía cada vez ¿no?, acusa más el clima y nos cuesta llegar a producciones razonables, ¿no? Claro. Súper interesante el tema, la verdad. Súper interesante. Totalmente. Y ligado a esto, entiendo que, o por lo que yo te he oído a ti y he oído un poco lo que ha pasado en Canarias, la vendimia del 2025 es excepcional en la manera en la que se ejecuta, ¿no? Por escasez, ¿no? Me gustaría un poco la visión de qué has sentido tú en el 25, ¿no? Que no había sentido en otros años, aunque cada año uno siente cosas diferentes porque todas las vendimias tienen su exigencia, ¿no? Pero entiendo que esta se le han unido más particularidades todavía, ¿no? Totalmente, una vendimia muy compleja porque precisamente nos llega la noticia de la filoxera a principios de verano cuando íbamos a arrancar con la campaña 2025, una campaña también difícil porque la vertiente norte con las variedades tintas hubo muy poca producción y fue difícil llegar a una vendimia relativamente interesante. Pero bueno, al final lo que sí creo que se hizo muy bien fue el control de todas las parcelas que se iban a vendimiar y a trasladar la uva entre comarcas, ¿no? Ahí nos apoyamos en las agencias de extensión agraria con los técnicos y todas las vendimias que se trasladaban entre comarcas fueron verificadas. Es cierto que actualmente está todo muy localizado en la comarca de Tacoronte-Centejo, han sido plantas aisladas. Y bueno, han salido algún brote en Candelaria por último y en La Orotava, pero son plantas aisladas que no han tenido más trascendencia. Pero sí, digamos que en cuanto a campaña, en nuestro caso en La Orotava, la parte del cordón trenzado de la vertiente oeste, todo lo que es la zona de la Cruzanta, Calzadilla, Piñera, Brezal, Casahiga, todo ha ido de maravilla, hemos tenido una cosecha muy buena. En cuanto a la uva tinta, mucha menos producción, pero también con unos parámetros interesantes. Entonces ahora, bueno, ya tomamos un poco de respiro, lo vemos con perspectiva y es verdad que fue muy preocupante cómo hacerlo con la prudencia absoluta para evitar que pudiera existir ese trasiego, ¿no?, de uva entre comarcas y poder... la verdad que me encanta porque creo que por encima de las reglas del juego que las empresas y las personas intentamos establecer, luego están las reglas del juego, ¿no? Y hay momentos en el que las reglas del juego se te ponen adversas cuando las reglas del juego están todas propicias para ganar, ¿no? Dice, oye, Canarias en el momento genial, con precio, con valor, con búsqueda de vinos y tal, y de repente hace la rueda clac, ¿no? Y dice, wow, la vida misma, ¿no? Esto no como la vida misma, no lo controlo yo, ¿no? Sí, esto acaba de cambiar esto un momento y ahora adaptémonos a ello y jugamos con las nuevas reglas que tenemos ahora, de momento, ¿no? Totalmente, sí. Y sobre todo que nos sirva para tomar conciencia del tesoro vitivinícola que seguimos teniendo en Canarias, ¿no? Y que lamentablemente por muchos motivos, porque hay poco relevo generacional, porque no es tan atractivo el sector primario para las nuevas generaciones, por mil factores, lo que va quedando hay que protegerlo mucho, porque sí es verdad que tenemos un patrimonio maravilloso, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de ponerlo en valor, nosotros como viticultores y elaboradores, pero también la restauración y la hostelería, dignificando y presumiendo del producto local, ¿no? Como toca y como responde Totalmente. en cualquier otra región vitivinícola del mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nada, no le comemos más tarde a los vinófilos, ¿no? Porque ya los vinófilos nos tienen ahí fichados. Pero yo creo que es un tema súper interesante, pero bueno, como queremos hacer esta idea corta... Sí, y seguiremos avanzando de la información
técnica de la filoxera con esa mesa que vamos a trabajar para seguir. Responsabilidad de Agustín, ¿vale? Que lo hable él. Bueno, gracias, buen día. Saludos.